Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo video. Esta vez me gustaría hablar sobre algo que involucra el cine, la filosofía y la literatura, que son temas que la verdad me gustan mucho y básicamente el cine es como mi sueño frustrado. Sin embargo, un día, y esto ocurre precisamente en el año 2023 a finales de año, donde termino recibiendo una propuesta para realizar un cortometraje y presentarlo en el cine de la ciudad, básicamente el Cine Morelos, que es un cine que expone, cine independiente. Por lo que les voy a contar el contexto precisamente para entender la razón del por qué está hecho este cortometraje como está, a su vez que el trasfondo que tiene la creación del mismo. Entonces básicamente les voy a contar tanto el fundamento del cortometraje como la anécdota para realizar este cortometraje. Y si desean adelantarse a ver directamente ya el cortometraje, pues en este minuto lo tienen para que puedan verlo sin ningún problema. Entonces, retomando nuevamente, después de esta propuesta que recibo el día domingo por la tarde, aproximadamente yo creo que a las 6, el día martes ya tenía que estar listo este cortometraje editado y listo para ser enviado y que pudieran recibirlo. Yo confiado en mí, dije, pues sí puedo hacerlo, ¿no? Me senté enfrente de la computadora para escribir este cortometraje y simplemente no salió nada. Estaba yo totalmente en blanco. No sabía sobre qué escribir, así que me terminé preguntando qué es aquello sobre lo que más he leído, sobre lo que más sé, o me resultaría interesante poder externar. Luego entonces todo empieza a partir de una escritura libre, una forma de escritura sin conciencia, esta forma no mecánica de la escritura, sino totalmente libre, donde empiezas a escribir sin parar, a partir de un monólogo basado en algunas notas de libros que me generaban crisis existenciales en ese momento, que eran obras que había leído o que estaba leyendo en su momento. El primero era Ecce Homo de Nietzsche, que es el título precisamente del libro, y también del cortometraje, que es una frase en latín que significa "he aquí el hombre", que para Nietzsche, en su forma de hacer y ver el mundo, él generalmente utiliza conceptos viejos para buscar resignificarlos. En el caso de Ecce Homo y decir "he aquí el hombre", busca resignificarlo pensando en cómo se llega a ser lo que ese es. Entonces quédense únicamente con esa parte del por qué el título de precisamente mi cortometraje, que también se llama Ecce Homo. Entonces, el Ecce Homo de Nietzsche fue el punto de partida para la creación de este cortometraje, y el Demian de Hermann Hesse también se volvió un punto crucial basado en las ideas orientales que se inmiscuyen en esta obra, y Hamlet de Shakespeare. Este libro es hermoso porque tiene todas las obras de Shakespeare, tiene como, parece una biblia básicamente porque la letra es súper chiquita, pero el caso es que el Hamlet de Shakespeare también se volvió un pilar fundamental para la creación de este cortometraje. Y sobre todo en el caso de Hamlet me gusta mucho la relación que existe con el tema de el descenso a la locura. Para quienes no hayan todavía leído Hamlet de Shakespeare, en este caso Hamlet, la premisa o la sinopsis es que quiere matar a su tío, pero la razón de ser de esto es que su tío mató a su padre para poder quitarle el trono y casarse con su esposa. Y aunque su objetivo en primer lugar era el tío, a lo largo de la historia termina matando a gente de forma, vamos a llamarlo accidental. Termina llevándose a gente de corbata cuando el objetivo principal era uno y termina matando a otros. Y aunque parece que spoileé la obra, realmente no. Yo les recomiendo ampliamente leer Hamlet, porque comprender cómo se llega a la complejidad para llegar a ese punto del descenso a la locura, en el que tu objetivo era uno y terminas matando a otros en ese proceso, es lo más interesante de la obra. Porque tiene que ver con el descenso a la locura, pero no por una cuestión emocional, sino a partir de la razón. Entonces, lo siguiente que voy a comentar de Hamlet es clave, porque todo esto tiene que ver con un análisis tanto literario como psicológico. En el caso de Hamlet, este personaje es capaz de distanciarse de sus propios sentimientos, es decir, una ruptura de la emoción y de la razón, para detallar los límites de la conciencia de Dios y la muerte. Entonces el hecho del descenso a la locura a partir de la razón supone en esta conciencia del pensar sobre la existencia implicada como algo trágico y absurdo al mismo tiempo. Entonces cuando lean Hamlet van a encontrar que en este caso tiene 7 soliloquios, 2 de ellos son en los que yo me baso para la creación del Ecce Homo, que son incluso los más relevantes porque son los que hacen que Shakespeare sea Shakespeare. El primer soliloquio trata el tema de
asesinar el sentido metafórico del destino, que es maravilloso y enseguida lo explico. Y el segundo busca tratar el tema de una forma interesante sobre cómo la muerte nos define como seres humanos. Y en esto, en estos soliloquios está precisamente el tema con Ofelia, que es un monólogo, y de ahí surge la gran frase sobre el tema de ser o no ser, que es un monólogo largo y bellísimo que vale la pena leerlo a detalle y analizarlo. Este monólogo surge en respuesta a Ofelia, quien busca que Hamlet no descienda al abismo, es decir, busca evitarlo. Entonces Hamlet lanza este monólogo sobre ser o no ser. Y aquí está lo interesante, ¿no? Que es las primeras líneas sobre ser o no ser. Esa es la cuestión. Si es más noble para el alma soportar las flechas y pedradas de la áspera fortuna, o armarse contra un mar de adversidades y darles fin en el encuentro. Aquí Hamlet comprende que el ser humano está hecho de 3 cosas: carne, empatía y conciencia. ¿Y por qué mencionar estas 3? Bueno, primeramente cada una tiene su razón. En el caso de la carne, bueno, la atraviesas. La empatía nos hace tontos y la conciencia es la que nos vuelve locos. Entonces, en resumen y de forma sintetizada, para no aventar todo un rollote aquí, el tema del asesinato del sentido metafórico del destino y el tema sobre ser o no ser explica, en el caso de Hamlet, que nuestra existencia no radica en ideas, en Dios, en el destino, ni en profetas, sino en nosotros mismos. Entonces todo es un tema de decisión, de voluntad, sobre ser o no ser, qué suponga que seas o no seas, en qué persona vas a terminar convirtiéndote. En el caso del existencialismo, si buscamos una relación con una filosofía del siglo XX, es decir, 400 años después de Hamlet o de Shakespeare, en esta filosofía todo radica también a partir de ti, es decir, somos lo que hacemos con aquello que hicieron de nosotros. Nosotros decidimos sobre ser o no ser, por ejemplo, un asesino, o cosas peores o cosas mejores, pero muchas veces buscamos excusarnos a partir del otro o lo otro sobre quiénes somos. Entonces la locura radica sobre quién planeas o quién estás dispuesto a ser y a hacer. Entonces esa es una cuestión interesante. ¿Eres bueno o eres malo? Y si radica en ti dolor, es más fácil ser malo, no ser bueno. Entonces ahí existe la voluntad de poder, ahí existe también conciencia, ahí existe también angustia, ahí existe también una mirada al abismo y el abismo te regresa a la mirada, como diría Nietzsche. ¿Cuál eres tú? Esta forma de dualidad parte a la conciencia en una forma moral, por decirlo así. Entonces, por otro lado, salvarse entonces a uno, salvarse a sí mismo, depende de uno y no salvarte también. Lo que pasa en el caso de Nietzsche y el Ecce Homo, sobre cómo se llega a ser lo que se es, sobre su descripción, en esta energía de aislamiento que él comenta y de evadirse totalmente de las condiciones habituales, se esfuerza porque no cuiden de él ni tampoco que sirvan de él como ser humano. Se pone totalmente en sus propias manos. Y en ese proceso empieza a describir también el tema de el Übermensch, que es en el caso de el superhombre, que bueno, es un concepto complejo, pero una forma elevada de ser, de alguna forma, por encima del promedio, que no tiene que ver con una cuestión material, sino con una forma de voluntad de poder, con una forma de conciencia, con una forma de ver el mundo. Pero también en este caso Nietzsche menciona como precisamente la enfermedad es lo que lo lleva a la razón, y que vimos en Shakespeare que la razón es lo que lleva a la locura, la conciencia, la separación de sí. Y entonces así para Nietzsche no solamente la duda, sino también la certeza y la observación de los propios abismos hacia uno mismo es lo que hacen que te eleves o que te destruyas. Esto también lo podemos relacionar con el tema de Jung sobre el conócete a ti mismo, pero bueno, naturalmente que debe existir una barrera y una razón para que eso no ocurra. Precisamente la división del consciente y el inconsciente. El subconsciente es un tema de mala traducción, no hay un punto medio, pero en este caso el concepto de conócete a ti mismo o sé tú mismo del mundo New Age del siglo XXI que todo el tiempo te gritan en redes sociales es imposible porque todo el tiempo estás cambiando, no puedes hacerlo.
Y en el caso de Jung menciona que el tema de conocerse a sí mismo sería una catástrofe. ¿Por qué? Porque imagínate solamente ver toda la complejidad de ser humano que eres. Lograr ver tus miedos, lograr ver tus traumas, lograr ver aquello que te agrada. Pero precisamente la información almacenada en el inconsciente no debería ser sacada de ahí. Es decir, todo lo que eres parte de que el cerebro, precisamente como una forma de defensa, almacena la información para una supervivencia en el futuro. Es decir, que no lo sé, si alguien te quiso golpear en algún momento, naturalmente que la próxima vez que pase vas a activar el mecanismo de defensa, protegiendo y volviendo rígido el cuerpo, evadiendo el golpe o haciendo detonar un tipo de emoción. Entonces la información que está en el inconsciente no debería salir a la luz. En el tema de conocerte a ti mismo, en el tema de la locura, en el tema de la conciencia, en el tema de ir hacia adentro y que todo dependa de ti y quién quieres ser, radica ahí. Por eso es un descenso a la locura, no a partir de la emoción, sino a partir de la razón. Entonces, por último, me gustaría también hacer mención en el tema de Hermann Hesse y el Demian, que también es una obra muy breve. Realmente yo creo que te lo puedes leer en 3 días y una semana si tienes otras cosas que hacer. Me gusta mucho una frase gnóstica que tiene que ver con el tema de Abraxas, que es un dios, que dice que quien quiera nacer de nuevo tiene que destruir un mundo. El pájaro vuela hacia Dios, el dios se llama Abraxas. De hecho, tengo un análisis de esa frase con un trasfondo muy interesante con diversos autores. Entonces, toda esta información de la locura de Hamlet y su complejidad, la visión del mundo de Nietzsche y esta frase gnóstica de Abraxas de Hermann Hesse engloban un ciclo sin fin, un eterno retorno, ¿no? Porque todo se vuelve a repetir una y otra vez. Nuevamente, no eres el mismo. En cada capa tienes que volver a transformarte. Entonces, en resumen, este cortometraje es esta analogía a nivel psicológico que trata el tema de la conciencia, la tragedia de existir, la fragmentación de la psique, el miedo a la voluntad de poder y todo, bueno, inspirado en este caso, al menos en estas 3 obras y en algunos otros autores que me vinieron ahorita a la mente y bueno, en mis propias crisis existenciales que tuve cuando empecé a leer cada uno de estos autores, ¿no? Y me llené de muchas ideas raras. Ahora, brevemente les comento, hacer este cortometraje, ¿qué supuso? Realmente fue muy complejo porque primero fue escribirlo a partir de las 6:30 de la tarde, donde no tenía yo nada sobre qué escribir, sentarme y empezar a redactar un monólogo a partir de diversas ideas que venían a mi mente, que luego se termina convirtiendo en el guión que van a terminar viendo más adelante, válgame la redundancia. Y todo fue en esa misma tarde del domingo. Y con eso me refiero a todo. Es decir, no solamente escribirlo, sino también grabarlo. Todo en ese momento, alegóricamente y referente a lo que acabo de explicar, dependía de mí. ¿Por qué? Porque yo fui el camarógrafo, yo fui el de iluminación, yo fui el actor principal, yo fui quien escribió este cortometraje y también fui quien editó el cortometraje, quien escogió cada uno de los clips y yo me encargué absolutamente de la creación del mismo. Empecé a las 6:30 de la tarde, empecé a grabar a las 9 y terminé a las 3 de la mañana aproximadamente de terminar de grabar este cortometraje. Había aproximadamente como 1 hora, 1:30 de material. Yo tenía que tenerlo listo el martes antes de las 2 de la tarde. Al día siguiente yo tenía que irme a trabajar por la mañana, regresé a casa y entonces empecé a recopilar todo ese material y empezar a editarlo en esas largas horas que fueron aproximadamente, yo calculo, 18 horas de trabajo separado, ¿no? Es decir, las primeras 6, 8 o 9 horas fueron el primer domingo, luego las otras fueron divididas a lo largo del lunes y la mañana del martes, que también yo me tenía que ir a trabajar y yo iba editando en el camino. Y entonces justo ya cuando lo tengo que enviar, no tengo internet, me fallan los datos y no puedo enviar el cortometraje. Esto fue la parte más trágica. Yo dije, no puede ser. Pero bueno, el caso es que logré conectarme a una red, subí el cortometraje, lo envié, estuvo en proceso de aceptación. Días después, entonces iba a presentar el cortometraje en esa misma semana. Me parece que fue un 7 u 8 de diciembre de 2023. Ya estaba todo listo. Fuimos al Cine Morelos.
una hora antes de que se presentara, tembló. Y eso hizo que se cancelara la presentación de este cortometraje. Y todavía, bueno, me dan como ganas de llorar por lo nostálgico que supone y la cuestión de emociones que fue para mí, ¿no? Realizar este cortometraje, porque fueron largas horas. Claro, esto puede distribuirse en un equipo de cine de una manera más fácil, ¿no? 18 horas no son nada, pero cuando todo se pone de una sola persona, entonces ahí sí se vuelve un desmadre, ¿no? Bueno, cancelaron. 3 meses después me llega nuevamente la noticia de que lo van a presentar el 18 de febrero de 2024 y fue expuesto no solamente el cortometraje de Chiyomu sobre cómo se llega a ser lo que se es, sino también Diógenes contra Dios, que es otro cortometraje escrito por mí, que es un cortometraje que también supone, o bueno, merece su explicación en otro video, pero ya sin más preámbulos les dejo el video. Este video está grabado en vertical, entonces les recomiendo que giren su celular para poder apreciar este cortometraje de mejor forma. De antemano, bueno, muchas gracias. Dejé ese cortometraje en el cajón, por decirlo así, durante casi 2 años o más de 2 años, y siempre lo dejé ahí. Nunca lo quise exponer porque tuve la sensación de que no era lo suficientemente bueno. Yo no soy cineasta, pero me gusta mucho el cine. Me gusta mucho la actuación, la relación del cine, la filosofía, la literatura, ¿no? Pero hoy dije, ¿por qué no? Lo volví a ver y dije, me sigue gustando. Ahora solamente voy a dejar que el público realmente decida si es o no es bueno. Entonces, pues ojalá les guste. Gracias. Ey, mírame los ojos. ¿Estás seguro de que quieres hacer esto? Si eso se supone que desaparezcas tú... Sí. ¿Crees que eres dueño de tu libertad? Ni siquiera conoces ese concepto. Estás a punto de hacer algo de lo cual no te vas a poder redimir. ¿Redimir? Precisamente no quiero hacer eso. Tú eres todo lo que está mal. ¿Mal? Yo te salvé. Mírate. Nunca has estado más feliz que cuando me conociste en tus épocas de dolor. ¡Que te calles! ¿No me necesitas? ¿Quieres quitarte la vida? Adelante. Hazlo. Pero ten en cuenta de que esa no es la solución. Porque si me voy yo, también te vas a ir tú. Es fácil para ti hablar en esa comodidad metafísica en la que estás. No experimentas lo que yo siento. ¿Sabes? Yo creo que te equivocas. Porque nadie más te extendió la mano más que yo desde tu enfermedad. Yo soy todo lo que tú deseas ser. El problema tuyo es que no te aceptas. Y me estás haciendo pensar que si alguien tiene que tomar lugar de esto, voy a tener que ser yo. Así que piénsalo. Ser o no ser. He ahí la cuestión. ¿Qué es más levantado para el espíritu? ¿Sufrir los golpes y dardos de la insultante fortuna? ¿O tomar las armas contra un piélago de calamidades y haciéndoles frente, acabar con ellas? Y sigue, y sigue, y sigue. Y luego dice, porque ¿quién aguantaría los ultrajes y desdenes del mundo? La injuria del opresor, la afrenta del soberbio, las congojas del amor
desairado las tardanzas de la justicia. Fíjate, no conozco lectura más desgarradora que Shakespeare. ¿Cuánto tiene que haber sufrido un hombre para necesitar hasta tal grado ser un bufón? ¿Comprendes a Hamlet? No la duda, la certeza es lo que vale. Pero para sentir así es necesario ser profundo, ser abismo y ser filósofo. Como dijo Nietzsche, ¿no eras tú quien quería nacer de nuevo? ¿Qué? No te oigo. Déjame te cuento esto. Ahora sí. Eres la decadencia de mi persona. No hay momento de mayor infelicidad que yo haya sentido en cuanto supe de tu existencia. Tomaste lo único que tenía, mi soledad, y la convertiste en mentiras. Sí, era lo único que tenías. Pero más que disfrutar la soledad te sentías solo. No eres capaz de poblar tu existencia en medio de la muchedumbre. Eras invisible. Un mirón repulsivo en un oscuro anonimato. ¿Acaso crees que quiero seguir siendo prisionero de tu existencia en mi cabeza? No puedo hacer nada sin que tú metas mano. No tienes derecho a tomar posesión sobre mi vida. Tú eres el artífice de tus propias cadenas. Si quieres liberarte, adelante. Pero considera hasta dónde has llegado para tirar todo por la borda. Yo no soy más que un reflejo tuyo. Te dejo decidir. Huir de ti o enfrentar lo que hay delante del espejo.